Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos, y todos aquellos que nos ven por esa transmisión, pues Dios les bendiga a todos los hermanos que están pues delicados. Un saludo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el día de hoy, por estar aquí, abrir los ojos, respirar el aire, y la oportunidad de que nos podamos congregar para alabarlo, para bendecir su nombre. Esa es una bendición de parte de Dios. Vamos a dar paso a la palabra de Dios, un tema muy precioso que pues está en la Biblia, en el libro de Lucas. Y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice así la escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pues en el libro de Lucas es el único evangelio donde se registra este caso. Ahora, pues Jesús no solamente pues sanaba tocando al enfermo, sino también a distancia, sin necesidad que trajeran al enfermo y los tocara. Y hoy en día también vemos, o cuántos hemos escuchado de que pues presumen de tener una gran fe, pero vemos que la fe no nada más es lo más importante, sino también es la obediencia, porque podemos tener mucha fe, pero si no obedecemos, de nada nos sirve la fe. Y ahorita el tema de hoy, pues vamos a ver, se titula la obediencia, y también vamos a ver cómo la obediencia trae bendición a la vida del ser humano. Y vamos a empezar a ver este capítulo, que es muy precioso, y esperemos que pues sacarle pues mucha bendición a este capítulo. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios de su bendición, de su ayuda, y que nos ayude a entender las cosas que hoy quiere para nosotros, y que al salir de este lugar pues nuestra actitud pueda ser muy diferente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor. Por esta semana que nos dejas terminar, Señor. Y nos has guardado, nos has cuidado, has provisto, Señor. Nos has dado salud. Hoy pedimos, Padre, de tu bendición, Señor. Y que hoy, Padre, pues tengamos una actitud muy diferente, Señor, ya que hemos visto tus grandes bendiciones, hemos clamado, Señor, y has respondido muchas oraciones, Señor, al transcurso de esta semana, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, pues agradecidos, Señor.
Y hoy te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y podamos entender, Padre, lo que hoy tú nos quieres pues hablar, Señor. Y que, Padre, pongamos pues en práctica tu palabra, la obediencia, que es muy importante, Señor. Porque quizás podemos presumir que tenemos mucha fe, Señor, pero si no hay obediencia, Señor, pues, Señor, pues nada tenemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos, Padre. Bueno, en este pasaje vemos que todos estos hombres, que los 10 hombres que menciona las Escrituras, tenían algo en común. Quizás eran de diferentes comunidades, pero los 10 tenían en común algo. Eran hombres leprosos, hombres enfermos, hombres que ya no tenían remedio, ya no tenían ninguna esperanza. Ahora, los leprosos pues no podían vivir en una comunidad, tenían que ser apartados, de irse lejos. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad pues muy contagiosa. Ellos no podían estar con sus familiares, con sus esposas, ni con sus esposos en caso de que fueran mujeres. Ellos tenían que abandonar a su familia, irse a un lugar pues retirado, lejos, a vivir lejos de las comunidades. Ellos sabían que no iban a mejorar. Ellos sabían que pues de antemano la enfermedad iba a ir avanzando, iban a ir avanzando hasta el momento que ellos iban a morir. Ya no tenían ninguna esperanza estos hombres. El primer caso que vemos en la Biblia, pues curiosamente es de una mujer, se llamaba María, la hermana de Moisés. Ella dice la Escritura que por murmurar de su hermano, pues le vino la lepra. El pueblo se tuvo que detener para seguir pues su camino a la tierra prometida, hasta que Dios la sanó. Y efectivamente, tuvo la sanidad, porque ella antemano reconoció su maldad, reconoció su pecado, y Dios la sanó, y después pues el pueblo siguió su camino. Ahora, la cultura judía, pues siempre asociaban pues las enfermedades de la piel con el hablar mal de las personas, el murmurar, el quejarse, el criticar, el juzgar. Por eso ellos creían que por eso les venía pues esos tipos de enfermedades en la piel. Ahora, estos 10 hombres que vemos en las Escrituras, pues vivían una vida muy triste. Sabían que su vida jamás iba a volver a ser la misma. Jamás iban a poder estar junto a sus amistades, a sus seres queridos. Definitivamente ellos sabían que esto se acabó para siempre. Ya nada más estaban esperando pues la muerte. Ellos sabían que ni la religión judía podía sanarlos. En caso de que tuvieran dinero, pues ni buscando el mejor médico podía sanar esta enfermedad. Ellos ya definitivamente se daban por muertos. Pero pues aconteció algo muy hermoso, ¿no? Ellos se jugaron la vida. ¿Cómo? Bueno, ellos pues bajaron seguramente de las montañas, de las cuevas donde ellos estaban escondidos, y dice que buscaron la ayuda de alguien que sí podía ayudarlos, de alguien que pues quizás habían escuchado de él, de Jesús, habían escuchado, lo habían seguido de lejos, y fueron a buscar a Jesús. Ellos, con el riesgo de que la gente los apedreara, la gente los matara, porque la gente en sí pues no se iba a arriesgar a ser contagiada, pero aún así ellos no les interesó, y ellos fueron a buscar al que lo podía ayudar. Se acercaron a la persona correcta. Ahora, lo curioso de este milagro que vamos a ver ahorita, vemos que esta gente hizo algo muy bonito, ¿no? Hizo algo muy precioso. Clamó al Señor correctamente. Dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Ellos ya habían hecho, pues ya habían dado el primer paso, que era la fe. ¿Por qué? Porque ya habían creído, o sea, ellos, y no podemos dudar que estos hombres no tenían fe, sí tenían fe. Por eso bajaron o buscaron al maestro, sí tenían fe. Pero ahora iba a pasar algo. Dice que el Señor les dijo, en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ellos tenían que ir. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque ellos tenían que determinar si la persona estaba sana o estaba enferma. Ellos tenían que checar. Por eso, pues tenían que pasar antes a los sacerdotes. No se podían ir luego a sus casas ellos. Tenían que primero ir a los sacerdotes. Y dice algo, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor les pide algo fuera de la lógica, ¿verdad? Dice, cuando les dijo, id, mostrarlo a los sacerdotes, pero aún ellos todavía no eran sanados. Ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿cómo es posible que vamos a ir si todavía no somos sanados, todavía no somos limpiados? ¿A qué vamos a ir con los sacerdotes? ¿A qué vamos a ir si todavía estamos iguales? Quizás empezaron a ver unos a otros y vieron que seguían iguales. Pero ellos hicieron un acto de obediencia. Obedecieron a lo que el Señor les dijo. Ellos no cuestionaron nada, ni preguntaron nada. Ellos simplemente fueron. Ahora, el milagro no aconteció luego, automáticamente así, luego, no aconteció el milagro. Dice ahí, mientras iban. O sea, mientras iban, dice que fueron sanados. Cada paso que ellos daban, se acercaban más a la sanidad, más al milagro. Muchas veces, ¿de qué sirve tener una fe tan grande? ¿De qué nos sirve tener una fe tan grande si no hay obediencia? Si no hay obediencia. ¿O de qué sirve tener una fe tan clara de la existencia de Dios, o de la inspiración de las Escrituras, del cielo, del infierno, o de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte y de la resurrección, de la segunda venida de Cristo? ¿De qué nos serviría tener una idea tan clara, creerlo, si nuestras vidas pues no son vidas de obediencia? No nos serviría. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia van juntas. Y la fe precisamente es confianza obediente hacia Dios, a Dios. Entonces de nada te serviría tener mucha fe si tu vida no es una vida de obediencia. Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo, la obediencia. Entonces estos hombres, pues sin decir nada, dice la Escritura, que ellos fueron. Hasta pareciera que pues era una locura, ¿no? Ir a mostrarse a los sacerdotes. Pero ellos obedecieron. Y dice que mientras iban, dice que fueron sanados. Entonces vemos que estos hombres sí tenían fe. Sí tenían la fe necesaria. Pero pues venía la hora y el momento de no nada más demostrar la fe, ¿no? De no nada más demostrar la fe, sino su obediencia. Demostraron que eran hombres de fe. Ahora tenían que demostrar que eran hombres obedientes. Y así lo hicieron. Y dice la Escritura que recibieron el milagro, la sanidad. Lo que ellos le clamaron, lo que ellos le pidieron, la recibieron. Porque tenían la fe y tenían la obediencia. Fueron obedientes esos hombres. Entonces, cuando se asocia la fe y la obediencia, pues todo es posible. O sea, todo es posible. Al que cree todo le es posible, pero también al que obedece. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues Dios nos ha mandado,
Dios, o hemos entendido lo que Dios demanda de nuestras vidas y a veces pues no obedecemos. Lo entendemos, claro, que tenemos que dejar ciertas cosas, que tenemos que consagrarnos, que tenemos que ser obedientes, y a veces lo pasamos por alto y no lo hacemos. Pero esos hombres definitivamente tenían la fe y la obediencia. Vamos a ver ahí en el primer libro de Samuel 15:22 lo que le pasó a un hombre por ser desobediente y cómo Dios ve la desobediencia. Quizás nosotros vemos la desobediencia como algo ligero, pero a los ojos de Dios es algo muy grave. Y vamos a ver del rey Saúl. El rey Saúl, un hombre que pues Dios escogió, fue el primer rey de Israel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le mandó Dios a Saúl? Bueno, Dios le mandó y le ordenó a Saúl que destruyera al pueblo de Amalec. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl dice que perdonó lo mejor del ganado, como que siendo más misericordioso, más compasivo que Dios. Y dice que perdonó a Amalec. Se brincó la ordenanza de Dios. Aquí en el capítulo 15, versículo 3 dice: ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fue una orden que le dio Dios a Amalec, a Saúl. Pero Saúl dice que no las cumplió. Y Saúl tuvo pretextos delante de Samuel. Dice aquí en el versículo 18 del capítulo 15 de 1 Samuel, dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y fíjense lo que dice Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl quería excusarse, quería como que buscarle las cosas ahí, pero no obedeció la orden de Dios. Simplemente él quiso hacer su voluntad. Era un creyente desobediente. Saúl era un creyente desobediente, como así puede haber muchas personas que creen en Dios, pero no obedecen. O sea, no obedecen lo que Dios les ordena, lo que Dios les manda o lo que viene en las Escrituras. No lo obedecen. Excusas podemos tener miles, pero la desobediencia lo ve muy mal Dios. Ahora, tan grave lo ve Dios que no permitió que Saúl siguiera en el trono, que siguiera siendo rey. Dice que lo desechó, que se desechó, porque dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Qué bueno que vengamos a cantarle a Dios, es muy hermoso y pues es bueno. Es muy hermoso agradecerle a Dios, pero es más hermoso también es obedecer lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha pedido. Digo, excusas las quería tener muchas Saúl, pero ni una de esas pues se la pasó Dios y lo desechó Dios del reino. Para que veamos lo grave. ¿Por qué? Porque quizás nosotros, a nuestros ojos, a veces vemos grave, muchas veces más grave otras cosas.
Imagínate a alguien que apostatara. Uy, no, ¿cómo aquel que apostató? ¿O cómo voy a apostatar yo de la fe? Eso sería imposible, ¿verdad? No lo podríamos hacer. Pero eso se vería muy grave. Pero la desobediencia es igual. Es igual la desobediencia. Es algo muy delicado delante de Dios. Y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, que los holocaustos. Y obedecer la palabra de Dios. Por eso estos hombres, pues Dios se agradó en ellos. Dios se agradó en ellos. Y pues vino una sanidad. Ahora también vemos, hay otro profeta, que es un hombre de Dios, que fue un hombre de Dios y se llamaba Jonás. Ese hombre también dice en la Escritura que Dios le dio una orden, que fuera a Nínive a predicar la palabra, porque Dios tenía planes para Nínive de salvarlos. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice que Jonás no se fue a Nínive, dice que se fue a otro lugar, desobedeciendo la palabra de Dios. Y Jonás prefirió casi ser muerto que obedecer la palabra de Dios, hasta que Dios vino y trató con Jonás. Pero este hombre era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Y este hombre hizo su voluntad, se fue a otro lado. Y las consecuencias vinieron a su vida. A veces muchas cosas de las que quizás hemos pasado, o estamos viviendo actualmente, es por nuestra desobediencia. Porque no hemos sido obedientes, hemos hecho nuestra propia voluntad. Hemos hecho lo que a nosotros nos parece mejor y hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Y todo eso, las desobediencias, pues van a traer consecuencias, a la larga van a traer consecuencias. Así también como la obediencia trae bendición, porque la obediencia trae bendición, así también la desobediencia puede traer maldición a tu vida, consecuencias. Quizás todo eso que estamos ahorita viviendo, padeciendo, todas estas enfermedades, pues la gente quizás, muchos le reprochan a Dios, le reclaman a Dios, se quejan en contra de Dios, pero a veces no se dan cuenta o no se han puesto a analizar cuánta desobediencia ha habido en sus vidas, cómo se han brincado la palabra de Dios, cómo no han obedecido a lo que Dios nos ha dejado, a lo que Dios nos ha hablado. Y la gente pues le echa toda la culpa a Dios, y pues siempre quejándose en contra de Dios, cuando no nos damos cuenta que muchas de las cosas es por nuestra desobediencia. Vamos a seguir leyendo ahí en el Lucas 17, dice la Escritura ahí en el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pues hubo la actitud correcta, ¿verdad? Dice que clamando a gran voz, regresó dándole gracias a Dios por la sanidad. Pero a veces también igual nosotros, a veces con cuánta intensidad a veces le ponemos una petición a Dios. ¿Cómo le clamamos a veces a Dios con muchas fuerzas? Señor, tengo esa necesidad, Señor, ayúdame, sáname, ayúdame en esto o en la otra o en aquello. Y Dios muchas veces o siempre nos ha contestado, pero a veces nos olvidamos de regresar a darle gracias a Dios con esa misma intensidad que pedimos, con esa misma intensidad darle las gracias a Dios, pero a veces no lo hacemos. Y Dios espera que lo hagamos de esa misma manera, porque dice la Escritura que estos hombres, cuando fueron a pedir que los sanara Dios, Cristo, dice que clamaron, a fuerte voz clamaron. Pero uno de ellos dice que cuando lo sanó, dice que regresó también y a gran voz le dio gracias a Dios por la sanidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido malagradecidos con Dios? Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, porque se lo hemos pedido a veces hasta con lágrimas, y Dios ha respondido.
Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios con las mismas lágrimas que le pedimos? Le hemos dado gracias a Dios por la respuesta a las oraciones. Quizás son pocos los que han hecho eso. Porque a veces nada más decimos, gracias Señor porque me respondiste, gracias porque me ayudaste Señor. Pero no se lo pedimos con la misma intensidad, o le damos las gracias con la misma intensidad que se lo hayamos pedido. Y Cristo quería que se regresaran ellos a darle la gloria y la honra a Dios por la sanidad. Pero dice que no regresaron, más que uno solo. Y ese dice, del que menos esperaba, era samaritano. Y del pueblo de Dios era este hombre, el que regresó a darle la gloria a Dios. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a obedecer lo que el Señor nos pide, así como esos hombres? Muchos dicen, yo hasta no ver, no creo, no voy a creer, ¿verdad? Imagínate que ellos hubieran pensado eso los leprosos. Pues vamos a esperarnos hasta que seamos sanados y después vamos al sacerdote. Digo, y eso pasó también con el discípulo Tomás, que dijo, pues no, si yo no viera a Jesús, no le viera los clavos en las manos, la herida en los costados, y no metiera mis manos, pues yo no voy a creer. Pero dice que Jesús otra vez se le apareció y le dijo, a ver Tomás, mete tu mano a mi costado, ve mis clavos, ve las heridas en mis manos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero imagínate que estos leprosos hubieran tenido esa misma actitud o esos mismos pensamientos. No, pues nosotros hasta no ver, pues no vamos a creer. Hasta que sanemos, vamos a los sacerdotes. Ellos no hicieron eso. Ellos, sin cuestionar nada, se fueron y recibieron esa bendición, esa sanidad. Y nosotros, ¿por qué muchas veces cuestionamos? ¿Por qué muchas veces cuestionamos? ¿Por qué no obedecemos a la primera? ¿Por qué siempre cuestionamos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Siempre hay queja en nosotros y no queremos ser obedientes a lo que Dios nos dice. Ahora, pues nosotros somos una generación, esa generación que pues el Señor no nos ha pedido pues tales cosas. Y en la Biblia encontramos mucha gente que tuvo que hacer esfuerzos para poder obtener las sanidades. Tuvieron que hacer algunos esfuerzos para que Dios los sanara. Y nosotros, pues esta generación, pues la verdad que nos ha tocado las cosas más fáciles, por decirlo. Vamos a ver ahí en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 7. Hablando de un ciego, un hombre que nació ciego. Y dice la Escritura que Dios le untó lodos en los ojos y después le dijo algo. No lo sanó al instante Jesús, como en muchas ocasiones lo hizo. Les ponía las manos y ¿sabes qué? Ya está sano. En otras ocasiones tuvieron que hacer algo estas personas para que obtuvieran la sanidad. Y le dijo, versículo 7 del capítulo 9 del libro de Juan, dice así, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué mandar a este hombre pues retirado? ¿Por qué lo mandó Jesús? Ve al estanque de Siloé. Quizás podíamos tener otro estanque más cerca. ¿Por qué lo mandó hasta Siloé? Pero sin embargo, dice que este hombre tampoco dijo nada, porque necesitaba la sanidad.
Y tampoco empezó a cuestionar nada. Oye, Señor, ¿por qué me mandas al estanque de Siloé? Puedo ir aquí, pues a este estanque que está más cerca. ¿Por qué Siloé? Sin embargo, el obediente fue y se lavó. ¿Y qué pasó? El resultado de su obediencia fue que él recobró la vista. Regresó viendo a este hombre. Pues a lo mejor nosotros, si Dios nos pidiera algo así, pues a lo mejor, ¿qué vendría a nuestra mente? ¿Cómo voy a ir hasta allá, Señor, a que me sanes? Si me puedes sanar aquí. Imagínate que te dijera, ¿sabes qué? A lo mejor vete de rodillas de aquí a Río Frío para que recibas la sanidad o la petición que me has puesto. ¿Qué dirías? ¿Por qué, Señor, ir a Río Frío si me puedes sanar aquí, Señor? No, es que está muy retirado, Señor, no. Empezaríamos a cuestionar. Habría queja de nosotros. Pero este hombre dice que fue a lavarse. ¿Y qué hizo? Recibió la sanidad. ¿Por qué? La obediencia es lo que le gusta al Señor, la obediencia. El libro de Génesis, capítulo 22. Fíjate, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice la escritura que Dios lo mandó a Abraham a sacrificar a su hijo a un lugar, a un monte muy retirado de donde vivía Abraham. Dice que Abraham se hizo 3 días de ida y 3 días de regreso. ¿Por qué lo mandó Dios a Abraham hasta allá? ¿Que no le daba igual matarlo en la puerta de su casa? ¿No era igual? Matarlo aquí, matarlo allá, matarlo en su cama, en el patio de su casa, ¿no era igual? Sí era igual, ¿no? Era igual. Pero dice que probó Dios su obediencia de este hombre. Era un hombre ya avanzado de edad, un hombre ya grande. Él también nunca le dijo nada a Dios. Él aprendió a obedecer a Dios. Él aprendió a obedecer a Dios, Abraham. Imagínate ya un hombre ya de edad, caminar 3 días y después otra vez regresar otros 3 días. Bien pudo haber dicho: mira, Señor, es que tengo cosas que hacer, tengo mis criados, tengo animales que atender, Señor. No lo puedes hacer, no puedo sacrificar a mi hijo más cerca. Pero él nunca cuestionó tampoco a Dios. Él nunca se quejó de las cosas que Dios les mandaba. Él siempre fue una persona muy obediente. No puso excusas y aprendió a obedecer a Dios. Y eso es lo que quizás nosotros nos hace falta: aprender a obedecer a Dios, a estar atentos a lo que Dios nos dice y no estar cuestionando, porque pues Dios sabe las cosas y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero a veces pues no actuamos nosotros de esa manera. Siempre estamos casi pues siendo rebeldes a lo que Dios nos manda y siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Es que yo creo que es así. Es que yo pienso que las cosas van a salir mejor así. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. Por eso a veces pues no viene la bendición a nuestras vidas, porque no obedecemos lo que Dios nos pide. A veces nos creemos más sabios nosotros que Dios. Entonces dice que 3 días caminó este hombre.
3 días. Estaba muy retirado el lugar. Y no era un lugar plano, como vimos aquí. Eran cerros. Pero este hombre obedeció la voz de Dios. Ahora en la actualidad nosotros ahorita, pues no tenemos problemas con la fe, ¿verdad? ¿O alguien aquí tiene problemas con la fe? Nadie tiene problemas con la fe. Todos creemos en Dios. No hay problema con la fe. El problema que tenemos nosotros es con la obediencia. Es con la obediencia. Porque con la fe no tenemos problemas. Porque todos creemos en Dios. ¿Verdad? Todos creemos en Dios. El problema es con la obediencia. Que no hemos aprendido a escuchar la voz y no hemos obedecido la voz de Dios. Y Dios, ¿cómo lo ve tan importante la obediencia? Que obedezcamos y no cuestionemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos mande hacer, no cuestionemos. ¿Cuántos quizás han entendido la palabra que se les ha compartido, la palabra que se les ha dado? Han entendido lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, que tienen que dejar su vida pasada, y lo han entendido perfectamente, pero no quieren obedecer la palabra de Dios, y empiezan a cuestionar que Dios les prohíbe cosas. No, es que Dios prohíbe muchas cosas y no quieren dejar las cosas que a ellos les gusta. Pero Dios sabe por qué te las está pidiendo, porque te quiere bendecir, porque Dios no quiere que sigas sufriendo, sigas padeciendo. Dios quiere que tu vida cambie, que tu vida sea diferente. Imagínate esos 10 leprosos, después de la sanidad que recibieron, ¿cómo ha de haber sido sus vidas de ellos? Es una bendición, algo muy, muy precioso. Regresar con sus familias, abrazar a sus hijos, otra vez estar con sus familiares, con sus amistades. Ha de haber sido una bendición. Pero eso fue a causa de la obediencia. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. En el libro del libro Ezequiel, pues menciona: ¿por qué seréis castigados? ¿Por qué queréis ser castigados, oh casa de Israel? Dice: ¿por qué quieres seguir siendo castigado? ¿Por qué quieres seguir sufriendo? Dice: vuélvete a mí, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, entrégame tu corazón. Pero no quiere la gente. La gente no quiere seguir padeciendo, quiere seguir sufriendo. ¿Por qué? Pues porque no quiere obedecer, porque se les hace muy gravoso la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, se les hace muy gravosos. Ahora, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a sacrificarnos por su obra? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde seremos capaces de esforzarnos de hoy en adelante? ¿Hasta qué punto? Después de escuchar pues varios mensajes, varios temas, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a esforzarnos? ¿Hasta dónde seremos capaces de obedecer lo que Dios nos pide? Y algo muy precioso de los 10 leprosos fue algo muy hermoso. Aquel que regresó dándole gloria a Dios, aquel que regresó dándole gracias a Dios, que se postró delante de Dios, de Jesús, no nada más recibió la sanidad. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Los 9 recibieron la sanidad, los 10 recibieron la sanidad, pero uno solo recibió doblemente regalo: la sanidad y la salvación, la vida eterna. Los otros nada más recibieron la pura sanidad, pero no recibieron la vida eterna.
y el otro sí. El que regresó recibió la sanidad y la vida eterna. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cómo esa obediencia, ¿a dónde lo llevó a este hombre? A tener la vida eterna. Un regalo hermoso de parte de Dios. Y es lo que hoy te quiere dar a ti. Y nos quiere dar a toda la humanidad. La vida eterna. La vida eterna. Ahora, pues la pregunta es, ¿serías capaz? ¿O te esforzarías en obedecer? En lo que Dios hoy te ofrece, la vida eterna. Y si no estás dispuesto, pues te vas a regresar como aquellos 9 leprosos. Así nada más. También en la Biblia nos menciona de un hombre, y fue el único hombre que menciona las Escrituras, el único hombre que se regresó. Dice que llegó de aprisa, pero se fue, el único que se fue triste porque no obtuvo nada de Jesucristo. Pero no porque Jesús no se lo haya querido dar, sino que este hombre no quiso tampoco obedecer lo que Dios le dijo, el joven rico. Dice que llegó corriendo, interesado. Pero cuando Jesús le dijo lo que tenía que dejar, dice que ese hombre se puso triste. Se puso triste y no recibió nada. Y se fue triste. Llegó gozoso, pero se fue triste, porque no quiso obedecer. No quiso dejar lo que Dios le había demandado. Y ahora, pues a nosotros también nos toca tomar una decisión. A nosotros también nos toca tomar una decisión. Si nos queremos seguir igual, o queremos salir de este lugar igual, o queremos salir diferentes, con las promesas que Dios nos ha dado. Es un momento de reflexionar cómo estamos en la obediencia con Dios. ¿Cómo estamos caminando? Si estamos caminando en obediencia o no hemos estado caminando en obediencia. Porque tanto la obediencia como la desobediencia traen consecuencias. Y tarde que temprano nos van a alcanzar esas consecuencias. Tarde que temprano van a llegar a nuestras vidas. Si somos desobedientes, nos van a alcanzar las consecuencias. Pero si somos obedientes, de igual manera, las bendiciones de Dios van a venir a nuestras vidas. ¿Por qué no meditamos y consideramos esto? Digo, Dios en ese tiempo ha hablado a la humanidad, ha hablado a la raza humana, ha querido Dios darnos la vida eterna, ha querido en ese tiempo perdonar nuestros pecados, darnos la oportunidad que si morimos estemos algún día con Él. Pero la humanidad no quiere volverse. La humanidad todavía quiere seguir siendo castigada por Dios, también por las mismas consecuencias de su vida que han estado viviendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un momento. ¿Hasta dónde ha sido nuestra obediencia con Dios? Si hemos obedecido o no hemos obedecido. Y si hemos desobedecido, es el momento de decirle a Dios: Señor, ayúdame por favor. Ayúdame a no seguir desobedeciéndote, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar mis actitudes. Ayúdame a tener actos de obediencia, Señor, como aquellos 10 leprosos. Aquellos leprosos que no nada más, Señor, los sanaste, sino también le dice la vida eterna, Señor. Señor, vemos, Padre, cómo es importante, Señor, tanto la fe como la obediencia, Señor, porque ambas van juntas, Señor. ¿Y de qué nos serviría tener tanta fe, Señor, y presumir de que tenemos mucha fe, si a veces no hay obediencia, Señor? ¿Cuántas veces nos has mandado, Señor, a hacer, Padre, cosas, y, Señor, no hemos obedecido, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, pues has hablado en nuestras vidas, Señor,
Y Padre, la verdad es que no hemos hecho caso a lo que tú nos has hablado, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que cambies nuestra actitud, Señor. Cambies nuestro corazón, Señor amado, porque pues la verdad es que lo que te agrada a ti es la obediencia, Señor. A que se obedezca tu palabra, Señor amado. Y hoy te pedimos, Padre, que por favor, los que hemos estado escuchando esta palabra, Señor, pues ya no seamos iguales, Señor, sino que, Padre, seamos diferentes. Y tampoco, Padre, quita también las excusas que puedan venir a nuestras vidas, Señor. Porque excusas podemos tener muchas, Señor amado. Pero delante de ti, Señor, esas no cuentan, no valen nada, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes, Señor, a ser obedientes, Señor. Porque tú diste una orden, le diste una orden a Saúl, Señor, y él se la brincó, Señor. Aunque después quiso componer las cosas o quería poner excusas o pretextos, Señor. Pero tú no toleraste eso, Señor, sino lo desechaste del trono, que ya no siguiera reinando, Padre. Porque viste, Padre, que la desobediencia, Señor, no te agrada, Señor, y que es muy delicado delante de ti. Es muy grave la desobediencia, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor cambie nuestros corazones, Señor, y haya otra actitud dentro de nosotros, Señor. Porque muchas de las cosas que quizás estamos viviendo, Padre, es por nuestra desobediencia, Señor. Y que no te cuestionemos a ti, Señor, o que te queramos echar la culpa a ti, Señor, porque vemos que no es así, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que por favor guardes esta palabra, Señor, en cada uno de los corazones, Señor amado. Y te damos muchas gracias, Señor, porque, pues, Señor, eres bueno y aún nos sigues hablando, Señor. Porque tú nos conoces, Padre, a cada uno. Tú sabes, Padre, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque, pues, en medio de todo esto, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, decía profeta, Señor. Después de una batalla, una gran lucha, fue lo que salió de su boca. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y es cierto, Señor, hasta el día de hoy, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor, en medio de todas estas enfermedades, esas cosas que están sucediendo, Señor. Hasta aquí, Padre, hemos visto tu misericordia, tus bondades hasta el día de hoy y hasta este momento, Señor. Gracias por guardarnos y cuidarnos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues Dios les bendiga a todos y pues guardemos esta palabra. Digo, hay cosas muy, muy importantes y muy hermosas que Dios nos habla, pero a veces pues no las escudriñamos, a veces no las profundizamos, no desmenuzamos a veces la palabra y pues a veces nos perdemos de muchas bendiciones de lo que Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere bendecir. Guarden esta palabra y pues Dios les bendiga y pues gracias a Dios que estamos todavía con bien.